23 de noviembre, jornada de lunes. Sean bienvenidos, muy buenos días a esta cita en este magazine informativo Sureste Contigo, que les acompaña pues ya no solo en la jornada de hoy lunes, sino cada día de lunes a viernes desde estos momentos, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Se abre una nueva semana con la posibilidad de lluvias débiles a partir del próximo miércoles, pero a tenor de diferentes previsiones con anterioridad, teniendo en cuenta los precedentes, ojalá y así sea, pero poco va a llover en la isla de Gran Canaria en lo que oficialmente se llama sequía, una sequía que nos viene acompañando desde hace 4 o 5 años. Con esta pincelada general pasamos a saludar a nuestros compañeros. Gustavo Hernández en el municipio de Santa Lucía. Gustavo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días desde el municipio de Santa Lucía y hoy tenemos que empezar con una ultimísima hora porque nos acaban de informar de que acaba de llegar una patera pues exactamente a la altura del centro comercial, en este caso del Centro Internacional de Windsurfing. En estos momentos se está dirigiendo allí los responsables de seguridad y emergencia de Santa Lucía y también, por supuesto, de las fuerzas del Estado para verificar pues cómo ha sido la llegada, cómo se encuentran de estado de salud los inmigrantes y ver, como digo, en qué estado han llegado y, por supuesto, darles, en este caso, asistencia. Insisto, es una noticia que nos acabamos de enterar. En estos mismos instantes se está produciendo esa noticia, como digo, en la costa de Pozo Izquierdo. Les mantendremos informados durante el informativo. También ha sido... Antonio. Sí, Gustavo, tan solo preguntar qué precedentes en esta nueva ola de llegada de pateras ha tenido Santa Lucía. ¿Esta es la primera oportunidad o no? Sí, esta es la primera oportunidad, la primera patera que llega durante este 2020 a la costa santaluceña. Hubo una hace también unas cuantas semanas, pero llegó al Castillo del Romeral, muy cerquita de nuestro término municipal, pero no geográficamente en nuestro término de Santa Lucía. Pero sí, esta es la primera, podemos verificar, no solamente de este 2020, creo que la última patera que llegaba a nuestra costa, a la costa de Santa Lucía, pues hace ya más de un año o dos. Sí, aproximadamente lo recordamos, sí, Gustavo. Sí, son contadas las pateras que llegan a Santa Lucía, pero esta sí que, como digo, ha arribado esa embarcación justamente frente al Centro Internacional de Windsurfing, por tanto en la zona de regatas, para que ustedes se hagan una idea, donde se celebra el Mundial de Pozo Izquierdo. Insisto, en estos momentos se está procediendo a la evacuación de esas personas. Hay un dispositivo de la policía local, Cruz Roja, Protección Civil y, por supuesto, las fuerzas del Estado para verificar en qué estado han llegado esas personas. Y vamos con más información del municipio santaluceño. Adelante. Sí, bueno, esta es la última hora que tenemos en estos momentos. Insisto, adelantaremos más y concretaremos más detalles en nuestros espacios informativos de las 7 y las 11 de la noche. También ha sido noticia este fin de semana el encendido del alumbrado navideño el pasado viernes con un pequeño acto en la Plaza de los Algodoneros que solo se pudo ver por televisión, con la participación de los cantantes Samuel Guedes y Tania Gil y, por supuesto, el encendido navideño por parte del alcalde Santiago Rodríguez y los tenientes de alcalde Francisco García y Marcos Rufo. Por tanto, Santa Lucía es de los primeros municipios de Canarias que enciende ya su alumbrado navideño en este mes de noviembre para empezar un poquito a alumbrar ya las próximas fechas de Navidad. También el pasado viernes y durante este fin de semana se celebró en el municipio de Santa Lucía el torneo más importante de ajedrez de Canarias, el Open Internacional Pedro Lescano, este año con versión reducida, por lo que todo el mundo ya sabe, por la situación del COVID. Es un evento que se celebra durante una semana, normalmente en la Semana Santa, en el Salón Ateneo, pero por cuestiones obvias se ha tenido que reducir a este fin de semana y a solamente ya a final de este año, en este caso ya en este final de mes de noviembre. Aún así, el evento contó con la presencia de numerosos maestros internacionales. Y dos cuestiones que también vamos a comentar en el informativo de hoy. Este fin de semana el Teatro Víctor Jara se empieza a llenar de actuaciones, de cultura. Tuvimos el concierto de Santa Cecilia el pasado sábado con la banda Sol y Viento. Y el domingo, ayer, tuvimos la actuación del humorista conejero Quique Pérez, presentando aquí en Santa Lucía su nuevo espectáculo, Olga. Dos eventos en los que se pudo comprobar que hay muchas ganas de ver
cultura en Santa Lucía, porque las 300 y pico butacas que están disponibles por la cuestión del COVID se llenaron para ambos espectáculos. Muchísimas gracias, Gustavo. Estaremos pendientes de esa información de última hora. Gracias, buen día, hasta mañana. Un abrazo. Pasamos a la actualidad informativa en la Villa de Ingenio. Obdulia Artiles, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Saludos a ti, a los espectadores, a los invitados del programa de hoy. Y bueno, en este lunes se da un paso adelante en la construcción de la futura residencia para personas mayores dependientes, con la firma del contrato esta misma mañana para la cesión gratuita de los terrenos. Recordemos que son aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados en la zona del Mondragón, terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Ingenio al Cabildo de Gran Canaria. Además, tras la formalización del acuerdo de hoy, se da luz verde a la creación de este centro que permitirá contar con 90 plazas para residentes y 40 en estancia de día. Recordemos que Ingenio es actualmente uno de los municipios de Gran Canaria con mayor lista de espera de plazas para una residencia de estas características. Cambiamos completamente de asunto. Ya lo comentaba también Gustavo Hernández, este domingo se conmemoraba el Día de Santa Cecilia, patrona de la música, y la Sociedad Musical Villa de Ingenio se unía a esta conmemoración en la noche del pasado sábado. Y bueno, marcada por la actual situación de pandemia, la festividad se ha conmemorado con el concierto titulado La creación del mundo, en directo, en streaming, a través de las redes sociales de la propia SMVI, de las redes sociales de este canal televisión y la propia televisión. Como preludio, tomaron protagonismo varios solistas de la banda, profesores y alumnos de la Escuela de Música de la Sociedad Musical, para dar paso luego a la orquesta compuesta por unos 20 músicos dirigidos por José Buceta, para la interpretación de La Création du Monde del compositor francés Darius Milhaud, una obra con toques de jazz que recrea pues la manera en la que fue creado el mundo según una leyenda africana y que previamente fue explicada por el propio Buceta. Y finalmente pues damos cuenta de esas propuestas del espacio creativo Ingenio Joven ofrecidas la semana pasada, mientras que el martes la iniciativa fue una charla sobre huertos urbanos, agricultura ecológica y sobre un sistema basado en parcelas de compost de manos del técnico municipal e ingeniero agrícola José Manuel Sánchez. El jueves la actividad fue un taller de barbería a cargo de Cristian Morant, un joven con gran interés en el cuidado e imagen de sus clientes y que habló de su propia experiencia en este mundo, pero que también llevó a cabo determinadas demostraciones en este campo, y también realizó en vivo y en directo con los participantes algunos cortes que están más de moda y que son tendencia y actualidad. Esto es todo desde la Villa de Ingenio, información que podrán encontrar más ampliada en nuestro informativo de este canal televisión. Buen día a todos. Buen día, Obdulia. Hay algunas informaciones, como por ejemplo la cesión de suelo para la residencia que pretende construir el Cabildo de Gran Canaria, que va a ser una inversión de más de 10 millones de euros, y que a lo largo de nuestro programa vamos a ver si es posible establecer esa comunicación con el Cabildo de Gran Canaria. Lo dicho, gracias, Obdulia. Gracias a ti, saludos. Nosotros pasamos página y nos adentramos en la habitual tertulia de los lunes. Aunque no nos olvidamos del municipio de Agüimes, estamos también a la espera de tener comunicación con nuestro compañero Chano Sánchez, que se está dirigiendo en estos momentos hacia algunos huertos ecológicos, como actualidad del día en el municipio de Agüimes. Aunque, bueno, tenemos el placer, aunque ha habido una noticia evidentemente de última hora, tenemos el placer de saludar en nuestra tertulia a Hilario Esteves. Hilario, todo un placer
el tenerte por aquí. Gracias, muy buenos días, y aquí estamos, como siempre que nos llaman, pues solemos acudir a las llamadas para colaborar y participar de las tertulias y del diálogo, que es cada vez más necesario. Y muchas gracias igualmente a Carlos Gallo, los mismos deseos, el mismo sentimiento de agradecimiento por tu colaboración con Sureste Contigo. Muy buenos días a todos, y el agradecido soy yo también, que me dejen participar, y más que uno invierte parte del tiempo que ya dispone en forma libre siendo un jubilado, puede ocuparlo en cosas que son de importancia. Bueno, se me ocurren 3 temas. Uno lo vamos a supeditar especialmente a esa posible comunicación con nuestra compañera Dácil Oliva en relación a la cesión de los terrenos para la residencia de mayores y también para el edificio de estancia diurna, con una gran inversión para el municipio, pero lo más importante es que la isla de Gran Canaria tiene un enorme déficit de plazas. Con esto, evidentemente, como decía Isabel Mena, la consejera competente en la materia por parte del Cabildo de Gran Canaria, pues se avanza un poco. Yo diría que es un gran paso para la asistencia que requieren todos los gran canarios. También el aspecto educativo con un cambio de ley, pero sin duda la actualidad informativa, empezamos por Hilario, si te parece. La actualidad informativa nos la acaba de comentar nuestro compañero Gustavo Hernández desde el municipio de Santa Lucía, con la llegada en directo, establecíamos esa comunicación como todas, la llegada a Pozo Izquierdo, justo a Pozo Izquierdo, de una nueva patera, después de un, no sé si llamarlo, un pequeño lapsus donde ha mejorado, digamos, la afluencia de inmigrantes. Pues ya se ha visto que este fin de semana ha vuelto al alza, y sobre todo con una patera precisamente a mitad de mañana, ¿no?, en Pozo Izquierdo, en el municipio de Santa Lucía. Nos toca directamente a la comarca del sureste. Bueno, es normal que cuando la mar está buena, como dicen, que parece una balsa de aceite, esta gente se arriesgue, esta gente no, las mafias que están detrás de estas movidas se arriesguen a cruzar el charco y venirse desde Senegal, Mauritania, al Sáhara o Marruecos a Canarias. El problema es que no somos conscientes de que hay una situación que la Unión Europea, no sé cuál es el motivo, con el famoso Tratado de Schengen, que no permite que estos ciudadanos desde su país se dirijan a cualquier embajada del país europeo y se desplacen directamente a ese país para solicitar trabajo, dado que Europa necesita de los inmigrantes, y tengan que hacer esta travesía que encima no solo les cuesta sobre entre 3 y 5 mil euros, sino que con un riesgo de perder la vida si durante la travesía se mete un dato, sin querer interrumpir, 500 personas han muerto en esta travesía. Yo creo que han muerto más de 500, estamos diciendo que han muerto recientemente después de que estamos o han llegado a Canarias, pero antes de eso ya hubo casos que no se podían decir, que no se dijeron nunca, de pateras que venían navegando, que eran abordadas por la nube, o por, no sé, vamos a decir, la mar de pesqueros que habían en el Sáhara, y no recogían ni siquiera a los náufragos porque lo tenían prohibido, en tanto en cuanto la mayoría de la flota que ya operaba era marroquí. Le daban un golpe a una patera que a lo mejor tenía 20 o 10 o 15 personas a bordo y seguían su rumbo con el arte por la popa y no podían pararse para recogerla. Ahora están llegando a Canarias y la verdad que es triste que esto pase, pero es triste que estén pensando que Marruecos, pese a los millones que recibe, va a frenar esa oleada porque últimamente los que han llegado casi todos son marroquíes y han bajado de Marruecos al este, hasta Senegal algunos, para venir desde Senegal a Canarias, cuando desde Marruecos o desde Sáhara a Fuerteventura o cualquiera de las islas la distancia es 10 veces menor. ¿Y qué intencionalidad ves en todo ello, Hilario? ¿Qué intencionalidad ves en todo ello? Yo la intencionalidad que veo es Marruecos, me imagino que será desviar un poco el foco diciendo que ellos esto no lo controlan, pero realmente las mafias que tenían organizadas en los viajes estaban todas, tenían su ubicación en Marruecos, dado que Marruecos es de los pocos países europeos que no pide visado africanos, que no pide visado para entrar en ellos. Y entonces la gente se movía desde el subsáhara hacia Marruecos según le avisaban y los iban colocando en la zona donde veían que tenían más posibilidades de pasar. Incluso se llegan a pasar hasta 4 y 5 meses esperando que hayan la oportunidad de cruzar el charco para llegar a Canarias,
que muchos y la mayoría lo tienen como paso para seguir a Europa. La mayoría de la gente que está viniendo no se queda nunca ha querido quedarse en Canarias, y de los que han venido aquí para atrás veremos que en Canarias hay muy pocos, por no decir casi ninguno. Ajá. Carlos Gallo, aunque a mí me gustaría aportar un dato que lo leía precisamente en la prensa nacional en la mañana de hoy, pero no lo recuerdo exactamente, así que no voy a dar ninguna cifra ante este pequeño lapsus de memoria, pero sí Marruecos decía que la salida desde su territorio, en lo que se refiere a inmigrantes, había bajado en un un tanto por ciento. ¿Qué dices al respecto? Y otra pregunta ya añadida a los dos. ¿Es efectiva? ¿Puede ser efectiva? ¿Ha sido efectiva la visita del ministro al Reino de Marruecos? ¿Ven ustedes esperanzas en ese sentido o no? Bien, el tema de la migración, en el caso particular inmigración, porque son los que llegan aquí, es lo que estamos tratando, es complejo. Empezando, debemos separar, porque así está en la legislación y así en las acciones que se pueden realizar. Una cosa es el inmigrante económico como soy yo en origen, aunque estamos hablando de hace 34 años, y otra cosa es todas aquellas que pueden ser plausibles de asilo político, tema religioso, guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero además, algo que no se habla últimamente, pero están ahí los datos, en los últimos 20 años aproximadamente, la población de África aumentó de 800 millones a 1.300 millones. O sea, hay 500 millones en 20 años, que estamos hablando que hay un problema de salud, de trabajo, de comer, de toda la problemática que tiene África. Y evidentemente eso va generando una presión ¿hacia dónde? Hacia donde está el foco de los que vivimos bien, ¿no? Que eso, como a nivel personal, yo he trabajado en Marruecos con empresas españolas y está bien que año 94, 96, y claro, ellos ponían el satélite y veían con la calidad de vida que viven los europeos. Entonces, así como yo, a raíz de un tema de inmigrante económico para salvar a mis hijos, tenía 4 hijos, yo no era el problema, pues yo ya tenía la vida resuelta, pero mis hijos, vos en Argentina no veías futuro, ¿no? Y con lo que se ve hoy en día, bueno, es terrible. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente en la legislación, yo tuve que cumplir una serie de requisitos en el año 1986, y antes le comentaba a Antonio Miguel que he traído mi pasaporte de aquella época, donde tiene ese sellito tan ansiado por todos aquellos que son inmigrantes económicos. Ese sellito, que ha ido cambiando con la época, era de una forma o unas condiciones o lo que fuera, ese visado especial te abría las puertas. ¿Por qué? Porque ya pero tenías que haber conseguido un trabajo. Yo estuve aquí y además te tuviste que pagar 2 billetes, eso en los que venimos de América. Claro, no hablamos tampoco de aquellos que están muriendo en los desiertos de América, que son también en la misma problemática, se trasladan por la presión poblacional por un lado, por la económica, y entonces ¿a dónde quieren ir? A Estados Unidos. Es lo mismo que pasa aquí, pero que pasa allá. Bien, ahora, ¿qué sucede? No debemos olvidar, y claro, ahí creo que se aprovecha Marruecos de su posición privilegiada, porque es un país con un trato singular desde el punto de vista de Europa, porque es la frontera sur de Europa. Entonces, eso tiene sus ventajas, que en algunos casos, como el tema del tomate, hemos salido perjudicados, pero claro, en la estrategia geopolítica de la zona, evidentemente, todo eso suma. Entonces, ¿qué sucede? La visita del ministro, aunque uno diga no es necesario para tomar decisiones tener que ir a ver a fulano o a mengano, el mundo se maneja así, de ese tipo de reuniones, ¿no? Hemos escuchado que en la reunión del G20
el desprecio, un nuevo desprecio de Trump, que se fue a jugar al golf, mientras que estaban todos conectados por internet, porque fue una reunión no presencial. Entonces, ha habido manifestaciones en estos últimos días, y que me parece genial, cada uno puede manifestarse como dice la Constitución, en donde había cierta cantidad de personas que pedían papeles para todos. Y también un detalle que hay un error en la expresión, cuando se dice que las personas no son ilegales. Las personas que entran por patera, las personas no son ilegales. El acceso a un país puede ser ilegal es obvio, o irregular en el caso de los americanos. ¿Cuál es el método? Yo entré y me he sentido privilegiado. Yo entré con mi sellito y ya nada. Pero la mayoría, o el 99%, han entrado en forma de turista, y cuando se vence el plazo que te dieron como turista, te quedas. Entonces pasás a ser irregular. Entonces, también hay gente que dice que de América vienen muchos más casos de estos que de África. Bueno, esos son al final estadísticas, pero es un tema muy complejo que también nos llega de cerca, digamos, como esta patera que ha llegado aquí a un par de kilómetros. A Pozo Izquierdo. Exacto. Por ejemplo, el periódico El País destaca en la jornada de hoy: el gran pasillo para las pateras se abre en Dakhla, una de las ciudades más vigiladas por Marruecos. Exacto. Vamos a ver, es decir, Marruecos tiene todo el Sahara prácticamente vigilada, pero de la ciudad de Dakhla a la ciudad de Ayoun hay como 4 poblados nuevos pegados al litoral de pescadores marroquíes. Es triste que pensemos, y yo me enfado conmigo mismo cada vez que veo que la tele o los medios de comunicación ponen unas fotos de los cientos de cayucos o pateras que usan para pescar ellos, que son los que luego o compran las mafias o roban para venir a Canarias, que no tiene nada que ver. Es decir, por ejemplo, y además puedo dar fe que en la prensa nacional y en distintos diarios y en distintos momentos se ha considerado esa fotografía como un bulo. Cuando vemos una cantidad impresionante, no sé si te refieres a esa fotografía. No, ahí hoy pusieron hoy puso una televisión española que creo que era de Bojador, en la que se veía la playa, que es inmensa, con la proa de todos los cayucos que los tienen hacia el mar para que lo tiran, se meten y salen navegando. Pues si te metes en Dakhla hay poco, pero si llegas a Nuadhibu, que era la charca antes, que era un poblado que casi todos eran canarios, hoy hay allí como 1000 cayucos o pateras atracadas a pantalanes que salen todos los días y entran a pescar en cualquier momento, o algún armador la vende o algunos se la roban y sale cargado de inmigrantes y llega a Canarias. Yo creo que aquí, yo sigo pensando que la Unión Europea está equivocada con Marruecos. Marruecos no va a frenar el paso migratorio hacia Europa, porque Marruecos hace años, y creo que no haya cambiado mucho, que lo dominan un grupito de personas, entre ellos la mayoría militares, y son a su vez algunos de esos los que están detrás de esas mafias organizadas que captan en toda el subsahariano gente, la captan en Marruecos, la captan en Mauritania, para traerlo o para llevarlo a Europa, garantizándole que van a llegar y que van a trabajar. Europa tiene que suprimirle ya las ayudas a Marruecos, poner una frontera con Marruecos, poner a Marruecos en su sitio y exigirle un control exhaustivo de la gente que entra y sale en su país, no que todo el mundo entre y salga libremente, porque luego nos vienen a Europa, nos llega a Europa como llega. El ministro, ni ningún ministro consigue nada de Marruecos. Marruecos habla mucho, te dice ya veremos, vamos a estudiarlo, lo pensaremos, pero tiene que pasar por el filtro del ejército, de los generales que controlan el país, para tomar cualquier decisión, lo que digan los ministros. Y como el rey parece ser que últimamente es uno de los mayores turistas que tiene Marruecos, que se pasa casi la mitad de la semana fuera del país, pues entonces claro, es un país que vive de esas ayudas europeas, que le ayudan mucho, pero que no va a ayudar para nada a frenar. Y lo que han dicho posiblemente, por eso es lo que decía antes, han dicho que sale menos gente, pero lo que han hecho es desviarlos hacia el sur. Pero la organización es la misma. Los desvían y los sacan desde Senegal. ¿A mí qué me importa? Si lo que han llegado aquí ahora y la prensa no lo ha visto y no lo está diciendo, la mayoría son marroquíes. ¿Cómo es que un marroquí tiene dinero para pagar a la patera para venir, para pagar el avión para irse de Marruecos a Dakar, por ejemplo, y luego subir en patera corriendo riesgo de vida?
A mí que me lo expliquen. Es una jugarreta clarísima preparada por la mafia desde Marruecos. Bueno, pues una pequeña batería de titulares, si me lo permiten. Salvamento lleva a Gran Canaria 24 magrebíes, que no es la patera que ha llegado. Se moviliza por una nueva patera, eso sí, esta es la de Pozo Izquierdo, en la comarca del sureste. Por otro lado, Casado pide la repatriación de los migrantes de Arguineguín. Los que lleguen van a ser repatriados, palabras del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Juan Fernando López Aguilar afirma: es inaceptable acumular a todos los migrantes en Canarias. Aquí ha habido también, en las últimas horas, algunos mensajes contradictorios, porque también se pedía al mismo tiempo la solidaridad del resto de regiones de nuestro país. Y González Laya advierte en Dakar que los migrantes serán devueltos a sus países, y mientras tanto vemos una verdadera crisis, yo diría que humanitaria. Ya no estamos hablando de inmigración, estamos hablando de condiciones, estamos hablando de carpas, estamos hablando de situaciones que recuerdan a otros lugares que no voy a mencionar, a otros episodios, y el rechazo o la opinión pública cada vez más dividida en torno a esto. Vemos estampas solidarias, como por ejemplo lo que pasaba en Las Palmas de Gran Canaria, no se sabe si por error del Ministerio del Interior o por error de la delegación del gobierno, cuando más de 200 inmigrantes se quedaban al albur de la noche en Las Palmas de Gran Canaria, y una gran cantidad de ciudadanos se acercaban para ayudarles en lo posible, sobre todo alimentos, comida, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, hay alguna que otra declaración explosiva que también ha aparecido en los medios de comunicación nacionales, donde, por ejemplo, el presidente de la COE de la isla de Tenerife decía que había también una motivación, un cierto riesgo, que a él le daba bastante miedo, que está relacionado más bien con los movimientos terroristas, ¿no? Bueno, a mí me asusta un poco el tema de que tratemos a las personas como si fueran objetos. Es decir, yo creo que hay que pensar un poco más con la cabeza. Canarias, en su momento hubo mucha inmigración, vamos a llamarle ilegal, hacia Sudáfrica, hasta Sudamérica. Muchos se quedaron en África, muchos llegaron a los destinos que querían llegar y no pasó nada. Pero en Canarias hace unos cuantos años, no mucho, llegaron a Lanzarote y a Fuerteventura unos poquitos menos que los que están llegando hoy a Gran Canaria y a Tenerife. Y hubo ese problema que está habiendo en Arguineguín, en Fuerteventura, y yo no vi que las autoridades se rompieran las vestiduras como están rompiéndoselo ahora. ¿Y por qué sucede esto ahora? Porque están en las dos islas capitalinas, donde parece ser que hay más preocupación y que los medios de comunicación están aquí y entonces le prestan más atención. A ver. Es decir, en aquel momento no hubo problemas, estuvieron hacinados, Claro, lo que pasa es que como Fuerteventura era desértica, a lo lejos se veían y los encontraban pronto cuando se esparcían, ¿no? O sea, había más espacio y se notaba menos. Se notaba menos. Digo yo, utilizando el sarcasmo, ¿no? Pero estamos hablando de 3 o 4 mil o 5 mil personas que estuvieron por allí en un momento determinado, masivo, no sé si fue en el 2008 o por ahí. En el 2006. Sí, la famosa... 2006. La famosa crisis del 2006. ¿Sí? Entonces, hay que pensar un poco. 2006. Sí. Hay que pensar, y repatriar no es tan fácil cuando la mayoría de ellos, por ahora en el caso tenemos claro, porque se ve que somos aquí, pero la mayoría de ellos tiran los pasaportes cuando van a ser cogidos para que no sepan cuál es el país de procedencia y tarden en averiguarlo y tardan más en irse. Yo creo que lo que tiene la Unión Europea es plantearse el tema de la inmigración de otra forma y permitir, ya lo que necesita miles de puestos de trabajo de gente que vaya a ocupar puestos de trabajo que no hacen los europeos, buscar una salida al tema para que desde el propio país, en vez de tener que arriesgar sus vidas con ese dinerito que podían ir 3 o 4 veces a cualquier país, lo hagan. ¿Es triste? Sí, pero aquí yo sinceramente creo que a la persona como persona nos debemos y se debe de dar otro trato y olvidarnos de tanto fanatismo. Lo que tú decías de los 200 y pico, parece ser que la señora alcaldesa de Mogán reconoce que ella fue la que puso las guaguas a disposición de los señores para que se vinieran a la ciudad. Sí, a mí me parece... Partiendo supuestamente de una orden de la delegación o subdelegación del gobierno. Yo me imagino que la delegación de gobierno lo que haría es inhibirse un poco en el tema, dejarlos ahí hasta ver qué pasaba y ver cómo organizaban, porque no es tan fácil. Es decir, aquí pensamos que de la noche a la mañana y en un paripé, como se dice, podemos organizar sitios para darle cabida a tal número de personas.
Y te iba a decir que en aquella fecha que había mucho turismo en Fuerteventura, el turismo ni se asustó con la cantidad de migrantes que llegamos. Y estamos hablando que en una población como era Fuerteventura en aquella fecha de unos 70.000, 80.000 habitantes, y llegar 2.000 o 3.000 era más, se notaba más que en Gran Canaria este tema. Lo que yo no entiendo, es una cosa que la digo ya porque que por qué se lo llevan al puerto de Aneguín teniendo un puerto de Arinaga un poquito más arriba, que está prácticamente vacío y que a su alrededor pueden encontrar la delegación del gobierno, el gobierno naves que están cerradas porque no tienen ocupación, que alquilarlas fácilmente y habilitarlas para colocar a esta gente de una forma más decente. Estamos hablando del puerto de Arinaga, que es un puerto del Estado, que está prácticamente vacío, que no tiene espacio para nada. Y en el mismo puerto podían no solo tirar un campamento, sino alquilar en la zona algunas de las naves y tratarlos como personas. Eso de hacinarlos en un puerto que de por sí es pequeño, que casi hay más forasteros que habitantes de Arguineguín, a mí me ha parecido un poco una carencia de no ver más allá, de decir, hemos asignado esto para dejarlo aquí, pues cambiémoslo de sitio. Permítame, señor Esteves, vamos a hacer una comunicación en directo con Pozo Izquierdo para saber cómo está la situación del tema que estamos abordando en la jornada de hoy, que nosotros que le ha llegado una patera, la primera en esta crisis migratoria. Adelante, Gustavo. Muy buenas tardes. Todavía aquí estamos en Pozo Izquierdo, donde efectivamente, como ustedes han comentado, pues ha llegado una patera en la jornada de hoy. En estos momentos, como están viendo de fondo, se está procediendo al traslado en guagua de los inmigrantes que han llegado en esa embarcación, pues a las dependencias que tienen preparadas para, en estos casos, como están viendo de fondo, ahí están subiéndose a la guagua después de un despliegue que se ha realizado durante esta mañana con policía local, guardia civil, miembros de Cruz Roja, en definitiva, para dar asistencia. En definitiva, ha sido una jornada un tanto intensa durante la jornada aquí en este barrio tranquilo costero de Pozo Izquierdo. Se sabe que son una veintena de personas las que han llegado en buen estado a esta zona, y aquí también ha llegado ahora mismo el alcalde de Santa Lucía, en este caso Santiago Rodríguez, acompañado del concejal Pedro Sánchez y también el comisario jefe de la policía local, también para ver in situ lo que está pasando en estos momentos. Como están viendo, se están subiendo ya los últimos inmigrantes a la guagua, han retirado ya la patera, una embarcación, un gran camión que acaba de salir hace tan solo unos minutos de esta zona para su traslado a las dependencias municipales y luego ver qué hacer con esa embarcación. Y como ven, pues así de momento esta zona, ahora mismo lo que está pasando en Pozo Izquierdo, donde se ha metido también gente para ver un poco lo que está pasando en estos momentos en esta zona costera de Pozo Izquierdo. Como están viendo, la patera que ha llegado justamente al Centro Internacional de Windsurfing, donde pues para muchas personas les ha cogido un tanto de sorpresa esta situación. Si te parece, en unos segundos me das un minuto y también queremos saber las impresiones del alcalde, Santiago Rodríguez, que seguramente nos podría dar más información de primera mano sobre lo que ha pasado y qué va a pasar con estas personas. Pues muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Muy oportuna esta comunicación en directo, ese es nuestro propósito en este programa. Lo acaban ustedes de ver, la llegada de esta patera. No es ninguna noticia en esta crisis migratoria, pero que llega a la comarca del sureste ya empieza a ser noticia. Carlos. Bien, vamos a ver. Aquí, bueno, voy a tratar de expresar lo que quiero y que se entienda correctamente, porque a veces esa es una desventaja cuando uno habla en otro idioma, digamos, aunque es español. Vamos a ver, hay una palabra que puede ir a la par de todas estas historias, que es hipocresía. En Europa se usa muchísimo, y acá estamos en Europa, aunque sea la política y no la geográfica. Vamos a ver, en tantos años que vivo aquí, que ya he superado, llevo 2 semanas más viviendo en el sureste de Gran Canaria que lo que viví en Argentina. O sea que ya soy más de aquí que de allá. Perdona porque Gustavo Hernández ya tiene al alcalde de Santa Lucía. Adelante, Gustavo. Se congeló. A ver si podemos hacer efectiva esta comunicación. No siempre las comunicaciones son fáciles. En directo. A ver, un segundo. Ahora sí, venga, adelante, Gustavo. Perfecto.
Perfecto. Bueno, tengo por aquí al primer edil, en este caso de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, que también se ha querido acercar para ver la situación de primera mano. Alcalde, ¿qué podemos contar a esta hora de esta llegada de patera a nuestra costa? Bueno, esto es una llegada que también ha sido sorpresiva, pero que está bastante controlada. De forma inmediata se ha puesto en evidencia que tenemos unos recursos, por lo menos para la primera atención, muy importantes, no solo en cuerpos y fuerzas de seguridad, sino también en técnicos sanitarios, en la Cruz Roja. Es decir, aquí ha habido una respuesta de forma inmediata. Han llegado en una patera unas 20 personas aproximadamente, una de ellas es mujer, la inmensa mayoría son jóvenes, y en este momento van a ser trasladados al muelle de Arguineguín, donde van a tener la primera acogida, tendrán también los controles sanitarios, y a partir de ahí pues aplicará el protocolo que tiene establecido el gobierno de Canarias y sobre todo el gobierno de España. De resto no hay mucho más que decir, porque desconocemos de dónde proceden, aunque parece que venían de Dakla, pero no estamos muy seguros. Ahora ya lo comprobaremos, y en definitiva lo que hemos hecho es venir y acompañar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, y también a las personas que desde el ámbito sanitario están atendiendo a todas estas personas, para ayudar en lo que sea necesario y sea preciso. Ahora mismo hemos concluido que con el traslado de todas estas personas a Arguineguín, en principio desde el Ayuntamiento de Santa Lucía, no podemos hacer mucho más. Perfecto. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias y un saludo a todos los vecinos. Pues lo acaban de escuchar, es las primeras impresiones. Yo creo que la información de primera mano del primer edil, unas 20 personas, la mayoría hombres, una mujer, van a ser trasladados al muelle de Arguineguín. Y bueno, como ha dicho el alcalde, desde los recursos municipales ya poco o más se puede hacer. Ahora todo queda en manos de Cruz Roja y por supuesto de las fuerzas y seguridad del Estado. Muchísimas gracias, Gustavo. Enhorabuena por esta comunicación, la información puntual en este canal. Gracias, buen día. Nos queda muy poquito tiempo. Carlos, te dejamos con la palabra en la boca. Lo que sí me gustaría es brevedad, vale, y concisión en lo que vayas a exponer. Bueno, yo hablaba del tema de la hipocresía, ¿no? Bueno, a través de los años he escuchado, y todos hemos escuchado, que aquí somos muy solidarios y nos esforzamos en ser solidarios. Lo que estoy viendo actualmente es todo, no veo de solidaridad, no se ve en ningún lado, porque las acciones que están haciendo básicamente es reclamar que otras instituciones superiores que tienen competencia son las que se muevan. Pero el ser solidario no depende de una competencia, ser solidario es que eres solidario. Habíamos visto esas muestras de solidaridad. Bien es cierto también que ha habido otros episodios que muchos han relacionado con la xenofobia, con el racismo. Yo no lo sé, no sé si realmente se le puede tachar de esta manera, o sencillamente ha sido más bien miedo, porque ha llegado además en una crisis de COVID, en una pandemia, y muchos de ellos venían precisamente venían enfermos con COVID-19. Entonces es tremendamente complicado el saber y el pulsar la verdadera opinión de las personas, porque sí hemos visto algunas protestas, pero eran protestas especialmente para contener, es decir, un pueblo que estaba haciendo un pequeño, gran, enorme esfuerzo por cumplir todas las normativas, y sin embargo llega una patera donde gran parte de ellos estaban enfermos de COVID. Yo no sé si era el enfado de la ciudadanía, pero en pocas oportunidades, creo yo, no lo sé, ustedes me lo dirán, ¿no? ¿Cuál es su opinión? En pocas oportunidades este pueblo ha dado muestras de racismo, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos Santa Lucía, que es el único municipio de toda España que tiene habitantes de todas las naciones. Hilario, brevemente un apunte sobre esto, si quieres opinar. No, yo creo que Canarias ha dado pruebas más que evidentes de esa solidaridad con todo el mundo que ha pasado por Canarias y que ha venido de la forma en que haya venido. Pero el problema es que ahora, no sé por qué motivo, los políticos están jugando con este tema, y eso es lo que está haciendo que se manifieste algo que debe borrarse. No se debe jugar con las personas bajo ningún concepto, ni utilizarlas
cómo se están utilizando. Las personas somos personas y nos deben de respetar y deben, al menos con todo, sea de la nacionalidad que sea y de la religión que sea, tener un trato más claro, más sincero, más humano. Me van a permitir, porque dentro de la dinámica de este programa siempre establecemos comunicaciones y posteriormente retomamos la conversación, que me gustaría también abordar el tema de la educación. Vamos a saludar a través de línea telefónica a Sergio Santana, que es el padre y representante de Luzmi Santana Ramos, corredora de karting en categoría senior, porque se ha proclamado campeona provincial y participa en el campeonato regional y en el insular de Tenerife. Estamos hablando de una ingeniense, una joven ingeniense. Don Sergio, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder entrar en este canal Ingenio. Y nada, todos tenemos que estar orgullosos como ingeniense que es Luzmi, que bueno, podamos tener otro título más aquí en el municipio, como bien dice, del campeonato provincial de Bueno, la oportunidad y la invitación, evidentemente, en cualquier momento que haga falta. Estamos hablando de una deportista, pero en este caso, en el programa de hoy, se lo ha merecido con todos los créditos, ¿eh? Bueno, yo la verdad es que a mí me gusta siempre permanecer en un segundo plano y quiero que la protagonista siempre, como realmente es ella y sea la que pudiera establecer conexión, pero como podéis entender, ahora en este momento claro, está en clase y bueno, tiene otras obligaciones más inmediatas que cumplir, y por esa razón es por la que estoy yo aquí, pues con todo el gusto del mundo para poder trasladarle las sensaciones que ella pues ha ido llevando a lo largo de toda la temporada. Es una deportista muy dedicada, con mucha pasión, tiene esa efervescencia y luego pues lo plasma en eso que ella le apasiona, en este caso el karting. Y Le oímos de forma entrecortada, no sé si es posible el buscar otra ubicación. Nos decía cómo lo vive ella, con qué pasión, en este caso el karting, y tiene que estar absolutamente satisfecha, contenta, ¿no? Sí, bueno, ella en sí misma está contenta porque el que conseguir un título no es nada fácil, y más cuando hay una pues competencia bastante dura, todo muy igualado, pero sí que es verdad que también es muy exigente, y la verdad es que eso se lo transmite a todo el equipo, porque pues todos estamos un poquito al ritmo de ella, que es la que está un poco esta pauta de exigencia, es bastante exigente, y al final pues los resultados es una consecuencia y una consecuencia precisamente de ese trabajo, de esta dedicación y mucho sacrificio, porque tiene que compaginar pues todas sus obligaciones con el deporte, que es bastante, como sabemos, cualquier deporte siempre exigente cuando lo haces a nivel de... Ajá. Me va a permitir, Sergio, una última pregunta, espero que me la entienda. Hay muchos pilotos de rango superior, no quiero mencionar a ninguno, que empezaron precisamente ganando campeonatos de karting. Hombre, sí. Lo que pasa es que, bueno, siempre establece una pauta que también va un poco en los valores que le damos desde casa, y tener pues siempre la humildad, el respeto a todos los deportistas con los que comparte este deporte, y hay que tener pues un poco esa humildad de que cualquiera de los que están en pista puede llevar a cabo resultados. Cualquier resultado que se obtenga es meritorio, Le escuchamos entrecortado, le entendemos un poco, intentamos entenderle más o menos. Sé por dónde, en qué aspecto estaba comentando, pero sencillamente para que los telespectadores y también oyentes de Radio 10 le puedan escuchar un poquito mejor. Nos decía, Sergio. Sí, a ver si ahora podemos... Sí, le escuchamos. Sí, bueno, que comentaba que en cualquier deporte, cualquier disciplina, a nivel de competición siempre es muy complicado, porque todos los rivales pues,
únicamente para competir dándolo todo y obtener un resultado siempre complicado, y si hablamos de victoria, pues aún más. En este sentido, bueno, siempre desde casa. Nos va a disculpar, Sergio, porque no le recibimos como usted se merece ni como su hija se merece, pero sí tenemos el mensaje global que ha querido transmitir desde aquí, desde este canal y de este programa, Sureste Contigo. Nuestra enhorabuena para usted como padre y representante de la joven, y por supuesto también para Luzmi Santana Ramos, que nos sentimos muy orgullosos de ella desde la Villa de Ingenio y desde la comarca del sureste. Muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias, buen día, y bueno, en alguna otra ocasión que tengamos la posibilidad de que Luzmi pues, pueda estar en el programa, pues gustosamente pues, tenemos el placer de poder compartir esa noche. Estaremos encantados de ello. Enhorabuena. Vamos con nuestro compañero, con nuestros compañeros Oliver Caballero como cámara y Dácil Oliva, porque nos llega esa información desde el Cabildo de Gran Canaria en relación a la cesión de suelo para la construcción de un centro de mayores y un centro de día, con una inversión que decía la propia consejera en este programa de más de 10 millones de euros. Buenos días, Dácil. Saludos, Antonio Miguel. Pues hoy nos encontramos en la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria, en la capital, donde hace breves instantes se acaba de firmar la cesión de los terrenos en la zona del Mondragón, en la Villa de Ingenio, por parte del Ayuntamiento a la entidad insular para que construyan allí la futura residencia y centro de día para personas mayores. Un hecho histórico que acabamos de vivir, y para que nos cuenten un poquito más acerca de estos primeros pasos que ya se están dando, que ya se están materializando, tenemos con nosotros a la alcaldesa de Ingenio. Muy buenos días, Ana. Hola, muy buenos días. Bueno, un paso histórico que acabamos de dar. Todavía queda un proceso muy largo, es solo una firma que hasta que se materialice toda la residencia, pero por lo menos ya vamos andando. Sí, esto sabíamos de antemano desde la legislatura pasada, que esto iba a ser un proceso bastante largo. Hemos tenido la mala suerte de tener esta pandemia en medio y esta situación de alarma que ha frenado pues todos los procesos, todo el proceso en sí, pero ya estamos de nuevo en ello y hoy hemos firmado esa primera parte, que es entregar esos terrenos, más de 10.000 metros cuadrados, que se entregan al Cabildo de Gran Canaria para que esa futura residencia sea una realidad. Por lo tanto, este paso creo que es el comienzo de algo histórico en el municipio. Tenemos que estar todos y todas de enhorabuena, porque en un tiempo, aunque parezca largo, será corto para cuando veamos el resultado final. Una inversión importante, una de las más importantes que se va a realizar en el municipio. Sí, estamos hablando de unos 9 millones de euros, una inversión que ya, como dije, este es el primer paso, pero también lleva consigo el proceso de la licitación del proyecto, es lo siguiente que tiene que realizarse, y por supuesto una inversión, voy a decir con toda seguridad, de las mayores inversiones que se han realizado en el municipio. Hay que decir que también son numerosas las plazas que se van a ofrecer en este centro. Sí, estamos hablando de unas 140 plazas que van a estar combinadas entre residentes y personas mayores que van a estar como centro de estancia diurna. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no solo van a ser personas, eso sí que hay que dejarlo bastante claro, y que no van a ser solo personas del municipio las que van a estar ahí. Esto va a estar en manos del IAS y del Instituto de Atención Social, y pues irán personas de toda la isla de Gran Canaria. Sí que vamos a tener mucho más presencia a nivel municipal en lo que es el centro de estancia diurna. Y no cabe duda que eso será también el crear ahí una residencia, todo el entorno en sí generará pues se creará en torno a esa residencia, pues Ingenio crecerá en ese entorno. Vamos a hablar de que los beneficios son muchos. Bueno, justamente hablando de atención sociosanitaria, tenemos también con nosotros a la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días. Muy buenos días.
Bueno, ¿qué supone este paso para la entidad insular y para la isla en general? Pues es un proyecto esencial para nosotros dentro del plan de infraestructura sociosanitaria, que va a suponer que crezcamos en esta isla en 1.400 plazas, tanto en centros de estancia diurna como en residencias, centros de atención a las personas con discapacidad intelectual, y el sureste, que además acumula una importante densidad de población de la isla de Gran Canaria, era para nosotros pieza clave, ¿no? Esta cesión por parte del ayuntamiento, que lo ha hecho además de forma totalmente altruista al Cabildo de Gran Canaria, solamente por interés de que haya una infraestructura importante para la isla de Gran Canaria en Ingenio, supone que en esa zona de la isla, precisamente en el sureste, podamos triplicar prácticamente las plazas sociosanitarias. Vamos a pasar de la residencia de 30 plazas a tener 90 residenciales más 50 de centro de día. Como decía la alcaldesa, las plazas no son para están abiertas a toda la isla, pero comenta que tendrán preferencia la gente del sureste. Nosotros intentamos siempre, efectivamente todas las residencias están insularizadas, son para cualquier persona de la isla de Gran Canaria, pero intentamos siempre que la gente mantenga la mayor cercanía posible a su entorno. Por tanto, siempre que tengamos residentes de Ingenio, del entorno del sureste, intentamos pues que se queden allí, ¿no? En esa residencia de Agüimes, en la nueva que va a tener Ingenio, y que tengan que trasladarse lo menos posible, alejarse lo menos posible de su núcleo familiar. Dentro del plan que nos comentaba, otras residencias, otros espacios que se estén habilitando en estos momentos en otros municipios. Pues vamos a tener residencias bastante distribuidas por la isla de Gran Canaria, desde el municipio de Guía, en el norte, Teror también. Vamos a crecer también el número de plazas en la aldea, en Artenara. Tenemos, por supuesto, también inversiones previstas en la isla en la capital de la isla, en Las Palmas de Gran Canaria, que va a haber un crecimiento importante porque es donde se acumula la mayor lista de espera. Estamos también ahora trabajando un proyecto que no está dentro del plan en este momento, pero estamos planteando incluirlo en el municipio de Moya, por tanto va a estar bastante repartida las plazas sociosanitarias que se construyan. Pues muchísimas gracias. Buen día. Bueno, pues como ven, una buena noticia con la que nos levantamos en esta mañana de lunes. Saludos, Antonio. Gracias, saludos, Dácil. Vamos con los minutos que nos quedan. Yo les pido disculpas, pero es la propia dinámica de nuestro programa, siempre estar allí donde está la noticia, según va surgiendo. Y si te parece, Carlos, vamos a dejar el tema educativo para una próxima oportunidad, porque va a haber mucha tela que cortar al respecto. Y sí me gustaría centrarnos, por ejemplo, en esta cuestión. Cuando, por ejemplo, en el anterior gobierno, la consejera de Servicios Sociales fue reprobada por parte de la oposición por la lentitud o casi congelación de creación de plazas en materia de dependencia y la gestión de la misma. En fin, estamos en una situación completamente diferente en lo que se refiere a avance, no tal vez a la velocidad que todos quisiéramos, pero evidentemente era muy importante desbloquear por parte de la comunidad autónoma la ley de dependencia y darle evidentemente contenido a través de fondos. Yo creo que todo va en función del concepto que tenga el que gobierna, de la necesidad que tiene la gente de la ley de dependencia y de habilitar no solo agilización, sino medios para ponerla en práctica. Hay grupos políticos que la ley de dependencia y el dinero que se dedica creen que es tirar dinero. Hay otros que piensan que es una necesidad que hay que satisfacerla y atenderla, y eso es lo que lleva a que no se actúe. Es una cuestión de personas las que hacen que las cosas no salgan. Una de cada 3 personas en lista de espera pierde la vida antes de poder recibir los beneficios de la ley de dependencia, que no es precisamente una estadística muy amable que digamos, Carlos. Bueno, pero lo decía Hilario, al final aquí estamos dependiendo si el tema de derecha e izquierda ahora está gobernando la izquierda, que yo sepa, entonces vamos a suponer que todo el camino se hace para llevar la ley de dependencia al máximo de expresión, pero falta el dinero. Entonces, ¿el dinero de dónde sale? Sale siempre al mismo sitio, aunque hablemos de dinero europeo, porque al final son los aportes que hacen los ciudadanos con sus impuestos y demás. Entonces, tenemos, creo que, ser transparentes con uno mismo,
que realmente si no vamos aumentando la deuda, porque la deuda estaba en 400.000 millones hace 10 años y ahora está 1.200.000. Entonces, con eso se hacen cosas, evidentemente, pero el kit de la cuestión está siempre en el tema económico, ¿no? En cualquiera de las acciones, de los temas que hablábamos antes y demás. Entonces, yo no soy tan ducho en estos temas, pero tengo muy claro que con dinero básicamente se solucionan las cosas. Bueno, o con criterios más bien de reparto según quién gobierne y cómo lo considere, ¿no, Hilario? Yo creo que es fundamental el concepto que se tenga del tema y de lo que es la necesidad de la gente y satisfacerla. Lo otro del dinero, bueno, de Canarias hagamos un día una parte si quieres, pero yo me recuerdo que cuando tenía Canarias aquella ley de Puerto Franco, sobraba dinero en Canarias. Bueno. Después de digo hoy porque Hilario lo recuerdas muy a menudo y creo que lo recordamos en otras etapas también. En estos medios de comunicación nos acordamos mucho de los puertos francos, ¿verdad? No, es que para mí fue una tristeza que se quitaran los puertos francos por un régimen económico fiscal que siempre ha estado al servicio de los más ricos, no del pueblo. Es decir, y yo cuando veo que están luchando por el REF, me asusto porque todo lo que nos dijeron de que no se podían mantener los puertos francos era mentira. Todos los países europeos tienen un paraíso fiscal. Y Puerto Francos nunca fue un paraíso fiscal. Era un centro de comercio legalizado en la que todo el mundo que operaba tenía hasta su licencia fiscal. Recuerdo si Lorenzo Solarte era partidario de la opción 1, opción 2, es decir, de los puertos francos o no. El último que se opuso a suprimir los puertos francos fue Juan Pulido Castro. Lorenzo ya aceptó y dio por bueno, y de hecho la ley de régimen económico fiscal la elabora Óscar Vergasa, Tony González Viette y José Carlos Mauricio, siendo Lorenzo Solarte presidente del Cabildo de Gran Canaria. Porque quiero recordar que también a estos medios de comunicación en la comarca del sureste, Lorenzo Solarte ha dicho que realmente fue un gran error lo de los puertos francos, pero en definitiva... ¿La entrada en Europa cómo afecta? ¿Cómo afectaba con el cambio, fórmula, digamos, con el protocolo 1, protocolo 2? Pues el protocolo 1, corrígeme si me equivoco, Hilario, era una entrada rígida con todas las consecuencias y el protocolo 2 permitía ciertas peculiaridades, entre ellas el puerto franco. No sé si lo he explicado bien. Fue algo así, pero era mentira. Es decir, Europa no había ningún problema que se mantuvieran los puertos francos porque no era un paraíso fiscal, que es lo que no se defendió ante Europa. Sino cuando dijeron, no, es que no pueden haber paraíso fiscal, era mentira también que no podían haber. Todos los países europeos tienen en su seno un paraíso fiscal. Sí. Incluso España, que no permitió puertos francos de Canarias, tiene Andorra como paraíso fiscal. No entiendo lo que nos vendieron aquí en Canarias. Lo que sucedió es que muchos creyeron que se iban a comer el mundo de la política con lo que le ofertaron, que los promocionaban políticamente y no les importó vender a Canarias y suprimir los puertos francos. Y ahora tenemos que estar permanentemente, porque hay un problema más grave. La economía canaria se sustenta sobre la mendicidad, sobre lo que nos den los presupuestos de Madrid y de Europa. Aquí no hay nada, lo único es fiscalización, pero toda la economía nuestra viene por las subvenciones que recibimos. Llegamos al final, si me disculpan, espero que haya muchísimas más oportunidades para poder hablar de los temas, porque yo creo que se han quedado todos medio encima de la mesa. En política también, yo creo que ha sido un mal concepto, mal interpretado en muchas oportunidades y hasta castigado, ¿no? Un político debe tener la flexibilidad en un momento determinado de cambiar de opinión y decir, como han dicho algunos de la época, bueno, pues nos hemos equivocado o tal vez hubiera sido mejor esta otra fórmula, hablando de los puertos francos, evidentemente. Y hay quien ha visto un mal cambio, no sé si por los puertos francos en sí, sino por la política que se ha seguido desde Europa. Nosotros llegamos al final de este espacio Sureste Contigo. Ha sido un placer, Carlos. Lo dejamos ni siquiera un punto y seguido, lo dejamos en una coma para seguir hablando en la próxima oportunidad. Hilario Esteves, muchísimas gracias también. Nos alegramos de verles en este programa y hasta la próxima oportunidad. También. Y por nuestra parte nada más, que tengan ustedes un feliz día, que aprovechen todas las oportunidades para hacerlo, para ser felices, y será hasta mañana por nuestra parte.